Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña la galardonada joyita machista, la consejera Elian Verónica Martínez. Saludos. Saludos. Bienvenida. Un placer estar contigo, gracias por la invitación. Para los que están escuchando, ¿por qué yo acabo de llamarte una joyita machista? Que quizás no saben. Eso fue un premio, ¿verdad? Una nominación, porque no me gané el premio. No, ¿quién se lo ganó? No sabe. No recuerdo. Yo creo que fue Tomás Rivera Schatz. Ay, pobrecito. Si no me equivoco. Si supieran. Él es muy... Dentro de todos los legisladores que se podrían ganar un premio, te lo digo. No, eso no. Pero la realidad no le importa mucho a estos grupos, así que, claro. Anyways. Tú sabes. Así que no me lo gané. Pero fui nominada junto con un grupo, no sé si decir, infame o selecto. Puerto Rico. Ninguno de los dos son excluyentes, Verónica. Tú puedes ser infame y exclusivo a la misma vez. Es cierto. Pero así que no me lo gané, pero sí estuve nominada hace unos añitos atrás al premio de la joyita machista. ¿Enmarcaste el artículo? No lo enmarqué, pero lo guardé y algunas amistades lo guardaron y cada cierto tiempo me lo sacan y me vacilan con el asunto. Para los que no te conocen, eres, por lo menos si te busco en Instagram, en Twitter, etcétera, tu profesión es consejera licenciada. ¿Puedes, por favor, describir lo que eso implica? Pues yo soy consejera profesional licenciada. Así ¿De que, qué? En el campo de la salud mental. Consejería. Pero ¿eso es lo mismo que ser psicólogo? No es lo mismo. Okay. Es una rama también de la salud mental. O sea, estamos catalogados en Puerto Rico como profesionales de la salud mental. Nuestra preparación es distinta en algunos aspectos, ¿verdad? A la psicología, en algunos. Pero prácticamente ayudamos a las personas, ¿verdad? A alcanzar un bienestar psicológico, trabajamos con diferentes situaciones. Muchos de nosotros nos hemos especializado en diferentes campos o ramas. Yo estoy en el de las adicciones, trauma y violencia doméstica. Pero hay otros que se han especializado en el área educativa, hay otros que se han especializado en lo clínico, las adicciones. Así que, ¿verdad? Somos parte del grupo de los profesionales de salud mental en Puerto Rico. ¿Quién te licencia? El Departamento de Salud. Okay. El consejero profesional tiene que tener un grado mínimo de maestría y haber revalidado, ¿verdad? Tener la licencia del Estado y haber tenido o haber culminado unas horas de práctica, ¿verdad? Con una supervisión para poder obtener tu licencia y poder ejercer aquí en Puerto Rico. Y perdona que te refleje mi ignorancia, pero esto es lo mismo que hubo un tiempo que se puso bien de moda algo de coaching en Puerto Rico. ¿Esto es lo mismo no o no es lo mismo, porque coaching, ¿verdad? Cualquiera puede ser un coaching de vida o de, no sé cuáles son los términos que ellos utilizan, pero en este caso, tú, ¿verdad? Un profesional de la conducta en la rama de nosotros tiene que haber completado un bachillerato por una universidad acreditada, tiene que haber completado el grado de maestría en consejería de una universidad acreditada, tienes que tener unas horas de mentoría y tienes que revalidar, tienes que pasar la licencia del Estado para poder ejercer. De lo contrario, no puedes llamarte consejero profesional licenciado. No puedes ejercer como consejero profesional, no puedes tener una oficina privada, no puedes, ¿verdad? No puedes hacer nada de eso. Y un coaching no. ¿Tú tienes una oficina privada? Tuve una oficina privada, sí. Y atendía casos. ¿Y tú lo atendías por tu cuenta o era en conjunto con otros profesionales? Atendía privada, ¿verdad? Solita, pero sí colaboraba con otros profesionales de la salud mental, con psicólogos, cuando habían casos que necesitábamos un equipo, ¿verdad?, completo.
Colaboramos, nos referíamos casos, discutíamos casos también. Así que en mi caso yo tenía una oficina privada, pero recibía referidos de otros colegas. Así que tanto psicólogos como consejeros profesionales también. Y hoy en día tú estás funcionando dentro de la comisión de la familia, ¿verdad? De asuntos de vida y familia del Senado de Puerto Rico, así que no estoy ejerciendo consejería, o sea, no estoy dando consejería. Así que estás trabajando en el mármol. Ajá. ¿Cuánto fue el shock? Cuéntame. Pues ha sido impresionante el trabajo allí. No lo dudo. Sí. Bueno y malo, me imagino. Pues, para ser honesta, la administración, ¿verdad? Quien ahora está dominando la Cámara es el Partido Popular Democrático. ¿La Cámara o el Senado? Perdón, el Senado. Hemos tenido una buena experiencia. Realmente que sí, hemos tenido una buena experiencia. Pero, como todo, somos nuevos, no tenemos mucha información, así que hemos aprendido algunas cosas a cantazo. Pero no ha sido realmente desagradable así al momento. Uh-huh. Por lo menos hasta ahora. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ver cómo se hace la morcilla. Y hay veces quienes ven cómo se hace la morcilla, entonces cantan vegetariano. Te quedó buena. Sí, pero hemos tenido una buena experiencia al momento. No sabemos cómo termine esto. No lo sabemos. Tranquila, todas las probabilidades son que va a ser un desastre. Mira, la razón que te invité al programa son dos o tres. Entre ellas, el primer año del programa, yo invité a varias mujeres que eran del otro lado del espectro al tuyo y definitivamente al mío. Y me empezaron a criticarle que estaba hablando demasiado con izquierdoso. Ok. Y de momento, pues recientemente me han dicho que estaba hablando demasiado con gente conservadora y derecha. Y yo dije, ay, pues déjame pulsearlo más hacia abajo. Entonces, te escuché la semana pasada en Nueva Vida. ¿Verdad? Así que se llama la estación. Sí, Nueva Vida. Y te encontré muy elocuente y dije, pues yo creo que hay unos cuantos temas que me gustaría discutir contigo, especialmente porque los temas que están en boga ahora son prácticamente los que yo odio. Odio discutir, ¿verdad? Uh-huh. Y te encontré muy, muy elocuente sobre ello. El segundo, pues, para darle un poquito más de perspectiva al tema. Yo creo que en Puerto Rico se discute todo mediáticamente, por lo menos, bien del lado centro-izquierda, definitivamente. Uh-huh. No hay mucha perspectiva del lado más conservador o de derecha del asunto. Y pues, para eso que estamos, para suplir las deficiencias. Y la tercera razón es porque me quiero educar contigo en algunos aspectos de cosas que yo he estado pensando y que me tienes un poquito la mente aturdida. En los procesos de consejería nosotros no le podemos asegurar el outcome al cliente. Y tampoco le podemos asegurar que cuando salga de la consejería sus familiares y amigos no se molesten. Así que... Bueno, no me hago responsable de la discusión que tengamos hoy, cómo ¿verdad? Se redirija tu pensamiento luego de la discusión. Estoy totalmente en línea, considerando que como abogado nunca le he garantizado un resultado a ningún cliente mío. Y garantizar el resultado es la mejor manera de encontrarse en un malpractice. Pero, mira, yo veo noticias, y esto es un debate que yo tengo con mi novia, por ejemplo, que a mí me aturde mucho lo que yo encuentro que es el nivel de violencia en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Veo noticias como una mamá y un padrastro o un papá encausados porque el tipo estaba violando a su hija de 2 años. Veo el caso ahora de Félix Verdejo. Y si eso a mí me afecta viéndolo a 400,000 pies de altura en las noticias, yo no me puedo imaginar cómo debe ser para alguien que practica profesionalmente en estos campos, ¿verdad? Y hasta cierto punto pienso que quizás no nos hemos... ¿Tú leíste La Charca de Seno Gandhi? Sí. Y a veces en términos de novelas locales, es mi novela favorita. Y a veces yo pienso, ¿de verdad estamos tan lejos de ahí? No lo estamos, lamentablemente.
Y esa es la primera parte que te... O sea, ¿qué es lo que tú has visto allá afuera? Tanto lo bueno y lo malo de nuestra cultura, pero el aspecto de salud mental, que es un asunto tan imperioso ahora mismo. Mira, el asunto de la salud mental y la violencia en Puerto Rico, lamentablemente, se ha politizado. La discusión se ha tornado, ¿verdad? O ha tomado un giro que nos ha llevado a desatender las verdaderas raíces del problema de violencia en Puerto Rico. Y como todo ahora es política, nos hemos olvidado de cómo verdaderamente buscar modelos con los que podamos tener un abordaje efectivo para trabajar este asunto. Puerto Rico es un país sumamente violento. O sea, la violencia en Puerto Rico está generalizada, yo diría que en todos los sistemas. Y aquí se preparó hace unos años atrás un perfil de violencia. La gente no habla de ese perfil de violencia. ¿Quién lo preparó? Entiendo que fue una colaboración, si no me equivoco, la Universidad Católica. Y creo que hubo otras personas que también colaboraron en el desarrollo de ese primer perfil de violencia en Puerto Rico. Y cuando uno revisita, ¿verdad?, esa información, uno se da cuenta que no ha variado en el sentido de cuáles eran las causas que se habían identificado en aquel momento, cuáles eran los frutos. O sea, nosotros estamos experimentando una y otra vez las mismas consecuencias del pobre manejo del asunto de la violencia y no hemos incorporado ningún modelo, nada, para poderlo atender. Y en parte esta es mi opinión, eso ha sido así porque hemos politizado el tema. ¿Tú crees que el politizar el tema impide la acción para tratar de alguna manera tratarlo de forma terapéutica? ¿O tú crees que las personas... O sea, porque la violencia hasta cierto punto es acción individual, es apolítica, ¿no? La violencia es multifactorial. Hay múltiples factores que inciden en la generación de violencia. Hay múltiples factores. Cuando yo hablo de politizar el tema, es que hemos agarrado este tema y lo hemos utilizado para debates que no son fructíferos. Para decir, no, pues tenemos que legalizar todas las drogas porque eso nos va a ayudar a disminuir la violencia en Puerto Rico, porque parte de la violencia es debido a las drogas. Porque mira Portugal. Porque mira, exacto. Y entonces empiezan con todos estos cuentos chinos, como digo yo, y nos perdemos en la discusión y no vamos a la raíz verdaderamente de la generación de violencia en nuestra isla, que es multifactorial. No es debido a una única causa, hay múltiples. Y una de ellas, por ejemplo, es la dinámica de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Pero no se habla de la violencia intrafamiliar. No. No se habla de qué, de la violencia de género. Y no se habla, y solamente se habla de la violencia intrafamiliar. O sea, cuando es un caso tan extremo como ese de la nena de 2 años, como el caso de que hiere la conciencia colectiva. En ese mismo sentido, o sea, aquí también se llevó a cabo un perfil de maltrato a los niños, perfil de violencia en la niñez. Y entre los datos que para mí son significativos, sale a relucir que la mayoría de la violencia que recibían los niños en su núcleo de familia no era de parte del padre. Era del padre, era parte de la figura materna. Entonces, toda esa información, que es una data riquísima del perfil de nosotros, de los puertorriqueños, se pierde en estas discusiones. Que entonces decimos, no, vamos a trabajar con la violencia, pero para trabajar con la violencia hay que trabajar con la mujer. Y por decir eso es que porque la mujer es la que está incidiendo o está maltratando a sus hijos. Pero no podemos hacer eso porque decir que tenemos que trabajar con la mujer, nosotros no podemos tocar a las mujeres. Las mujeres nos hemos convertido en nuestro país, por así decirlo, en vacas sagradas. ¿Cómo tú vas a decir que las mujeres son las principales maltratadoras de sus hijos en el núcleo familiar? Eso es anatema decir una cosa como esa. Y señores, por eso es que se llevó el premio de joyita machista. Yo espero que no haya más nominaciones. Bueno, tú dices eso y rápido me surge en la mente el meme de la héroe chancletera.
O sea, piénsalo. Y ojo, yo soy fiel creyente que... ¿Cómo es? Sí. Spare the rod, spoil the child, ¿verdad? Pero sí, par de chancletazos. No, Sí. yo le doy gracias a mami por los chancletazos, Yo los también. del gancho, la tijera, todo. Pero Diantre, esta parte ya tú sabes que también nos van a crucificar. Liam, parte de las virtudes de ser incancelable es que no te pueden cancelar. El asunto que te iba a decir, o sea, tú me estás diciendo que en Puerto Rico la mayoría de la violencia dentro del hogar, ¿verdad? Porque yo creo que violencia doméstica ha tomado una connotación que es solamente entre pareja, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que la gente piensa cuando habla del término, pero dentro del ambiente familiar... Por eso le llamamos violencia intrafamiliar. Y ahí es mujeres la mayoría del caso. En ese perfil de violencia en la niñez, si no me equivoco, ese trabajo se realizó bajo la administración de Alejandro García Padilla. Yo digo que fue lo más significativo, Okay. por decirlo, en temas de familia que esa administración nos dio. En ese perfil de violencia, que hay datos muy interesantes, ese perfil de violencia no se ha vuelto a repetir y yo tengo la esperanza de que algún momento eso se pueda volver a llevar a cabo. Si tan solo dirigiera una comisión. Salió a relucir esa información, entre mucha información muy importante que nos daría a nosotros parte de lo que necesitamos para encaminar un proyecto de país para atajar el asunto de la violencia. Entonces tú dices, ok, pues ¿cómo empezamos a trabajar con la violencia en Puerto Rico? Pues mira, tenemos que reeducar a los papás y tenemos que reeducar a la mujer. Lamentablemente, ¿verdad? Aunque eso no se quiera decir así, suena pesado. Porque a veces decimos, no, el asunto de la violencia es un asunto a causa de la violencia o del carácter del hombre, o porque el hombre es machista, o por el patriarcado, y nos quedamos, ¿verdad?, en esa discusión bien estéril y bien vana, bien ridícula, diría yo, y nos negamos a revisitar los datos que tenemos aquí en la isla. Esos niños que son víctimas de violencia por parte de su madre, porque la mayoría incluso de los hogares en Puerto Rico están formados por mujeres solteras, ¿verdad?, divorciadas, donde ellas son las que llevan la rienda, ¿verdad?, y dirigen su casa. Esos niños que experimentan violencia a causa de su mamá tienen unas probabilidades de convertirse en agresores. No es que sea un determinante, ¿verdad?, absoluto, pero hay una buena probabilidad de que ese niño, incluso los estudios dicen que ya en etapa de preescolar se vuelven agresivos con sus compañeros de clase. Etapa preescolar, de 3 a 5 años. ¿Ok? Entonces decimos, no, es por culpa del hombre, porque el hombre es malo, porque el hombre cree en el patriarcado y es machista. ¿Ok? ¿Y quiénes son los que están creando los hombres en nuestra cultura? ¿De dónde viene la mayor influencia de esos niños en hogares que lo que hay son mujeres? Las estadísticas dicen que son las mamás. Así que, ok, pues tú sabes a dónde tenemos que ir, pues tenemos que revisitar las destrezas parentales y de crianza que tienen esas mamás con esos niños. Y no solamente maltrato físico, sino maltrato emocional, psicológico, negligencia, que a veces la gente piensa que la negligencia es algo bien superficial que no tiene un impacto significativo en la vida de un menor, pues todo lo contrario. Y el aspecto de la macharranería, porque existe. Sí. Y hay un asunto de abuso de hombre a mujer en Puerto Rico. Por eso que cada vez que hay en Twitter PR hay un raro movimiento de derechos masculinos. Y yo digo, ustedes son bambalanes, cabrón. O sea, ¿qué diablo están hablando? Pero, ¿tú lo separas o tú lo ves como algo que está en conjunto? Yo no niego que puede que haya violencia, vamos a decir, machista. Pero esa no es la única causa de la violencia en Puerto Rico. Eso no es cierto. Y tampoco es la única causa de violencia hacia la mujer. Esos niños, por lo general, que crecen en ambientes así, de disfunción, la única manera que aprendieron a sobrevivir en su ambiente de familia fue siendo violentos. Así que ellos no tienen ningún otro modelo.
para vivir, no tienen otro modelo para relacionarse, no tienen otro modelo, ¿verdad?, para poder llevar su vida con otros. Ese fue el modelo que recibieron. Así que sí puede que haya violencia machista, sobre todo, ¿verdad?, cuando vemos la oferta, vamos a decir, cultural que le estamos dando a nuestros jóvenes. Por ejemplo, la pornografía, la explotación, la música que nos enseña a nosotras, a las mujeres, a percibirnos como carne de cañón, y a los hombres los enseña a percibirse como, tú sabes, los que solamente te voy a usar, pasa un rato y aquí no ha pasado nada. Sí. Así que, ¿sabes? Hay muchas líneas para explorar de por qué el hombre puede tener un comportamiento machista o un comportamiento de que la mujer es su objeto o es únicamente para gratificarse y te uso y aquí no nos volvemos a ver. Es mucho más que el asunto de machismo y de patriarcado. Esa es la oferta también que le estamos enseñando a nuestros muchachos. Así que, ¿qué esperamos? ¿Esperamos algo distinto? Violencia en la casa, y tenemos en los medios que también nos enseñan a que nos comportemos de esa manera. Yo el otro día estaba en un weekend de playa con mi novia, el nene de ella y los amiguitos de él, y estábamos en el carrito de golf y de hecho no sé si a él le va a encantar que yo haga este cuento, pero estábamos en el carrito de golf y los nenes tienen la música puesta y tenían una canción de reggaetón, pero hay reggaetón y esta estaba bastante intensa, ¿verdad? Yo la estoy escuchando y yo estoy diciendo... Y no es que yo soy un prude. Yo cuando chamaco escuchaba metal y Tupac. Tú sabes que o sea, no era nada. Y mi apreciación... Y yo creo que mi gusto en términos de literatura, pues no es la más cordial. Pero me asusté. O sea, internamente se me apretó el pecho porque decía... Yo no quiero que ellos piensen que para mí está bien que ellos lo escuchen. No me molesta que lo escuchen ellos solos, pero me molesta que ellos piensen que yo estoy bien con ellos escucharlo. Y empecé a jorobar al nene y le hablé fuerte de que quitara la música y eso. Pero hago el cuento porque le doy eco a lo que tú dices. Y si a mí, que tiendo a tener un humor bien negro y tengo mis gustos, si eso me pasó, pues en efecto creo que hay algo ahí. ¿Cómo es lo que tú has visto te ha afectado a ti? Pues mira, en mi práctica, a mí lo más que me ha afectado es cuando tiene que ver con niños. De hecho, decidí enfocarme mucho en el trabajo de la prevención y decidí no trabajar en consejería con niños porque me afectaba muchísimo. Y no era que me afectaba, ¿verdad?, en el sentido de que me deprimiera mucho, era todo lo contrario. Quería ajusticiar y quería que el sistema funcionara y que hiciera las cosas bien. Y me causaba... No podías mantener el perímetro. No, no podía dormir, me llevaba a ver la situación y me identificaba mucho con los niños y sencillamente pues no trabajé. Esas son las áreas que más a mí se me dificultaban. El manejo de niños, escuchar estas situaciones terribles, luego ver que las agencias no funcionaban, no protegían, no se movían como la ley lo disponía, que otros profesionales no se movían, ¿verdad?, con la rapidez y con el expertise que se espera de ellos. Así que con los niños no, ¿verdad?, no trabajé en terapia porque me afectaba, y sí me reenfoqué en trabajar con la prevención. Pero con adultos. Prevención en la dinámica de familia. Okay. La prevención con los niños, llevar conferencias, hablar de los casos, presentar cuáles eran los factores protectivos o protectores en la familia o en el sistema de los niños, destrezas parentales, cómo buscar ayuda, cuáles eran las agencias que se suponía, ¿verdad?, que les dieran algún tipo de servicios, conectarlos con alguna, porque el gobierno no siempre da los mejores servicios, así que con organizaciones que pudieran, ¿verdad?, suplir esa necesidad en la que el gobierno no tenía los recursos. Y así fue como me reenfoqué, ¿verdad?, y manejé la situación. Pero sí, el tema de los niños en terapia, pues para mí es bien
Es bien doloroso, es bien fuerte. Así que decidí reenfocarme en esta otra línea. Cuando tú dices que tú piensas que la politización de estos temas es lo que impide hasta cierto punto atenderlo, ¿cómo así? Porque, pues mira, porque yo creo que hay mucha gente que te diría al revés. Hay que politizarlo para que el aparato, el Estado, el Leviatán... Sí, papá. Mueva... Que el papá Estado haga algo por nosotros. Mueva el cuello y mira hacia el problema, le dedique recursos, declare un estado de emergencia, convoque un comité, haga una procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Le dedique recursos, descargue currículo en la escuela, porque pues, no creo que haya la capacidad de otro Si uno lo ente. escucha así como tú lo estás planteando, uno diría, esa sería la manera de manejarlo. Wow, pues por supuesto que sí. El asunto es que cuando vamos a la historia y si eso ha funcionado, nos damos cuenta de que no. De que los estados de emergencia no han funcionado y no funcionan. De que comienza a haber una gran cantidad, ¿verdad?, de lluvia de fondos que no son manejados de la manera correcta, que muchas veces ni siquiera llegan al servicio directo con la población. Así que no ha resultado. Yo pienso que la mejor manera sería una colaboración entre el Estado y las organizaciones que tienen el expertise o mejor dicho, que han demostrado que tienen el expertise para manejar estos asuntos y que tienen sus estadísticas de cuán efectivos han sido y que tienen esos programas, ¿quieres decir? Esos programas, sí, esas intervenciones, de cuán efectivas han sido, de qué modelos han resultado ser exitosos. Y no recaer única y exclusivamente del Estado, porque realmente las ejecutorias del Estado han sido bien mediocres. ¿Verdad? Por lo menos discutiendo sobre este asunto de este manejo, ¿verdad?, de violencia en este caso. Así que yo creo que tiene que haber una responsabilidad y que el Estado debería de cooperar con estas organizaciones que se dedican a dar estos servicios, porque la realidad es que el Estado no da abasto y que lamentablemente el Estado, no quiero entrar, ¿verdad?, en esa discusión, pero el Estado muchas veces no tiene las personas más aptas para manejar estos temas y para hacer un buen trabajo. Y a veces, ¿verdad?, quienes dirigen estos esfuerzos son personas que no tienen preparación en el tema, tampoco tienen unos buenos asesores que los eduquen en los mismos, así que es patinar sobre lo mismo. Y si el Estado tiene algunos recursos, pues yo creo que debería de haber una colaboración entre estas organizaciones y el Estado. Además que el Estado es fácilmente influenciable por quien llegue, o sea, puede llegar una persona que realmente no tenga realmente la pasión por trabajar con el tema. Simplemente lo nominaron, lo pusieron. Es transitorio por el carácter democrático del asunto. Y así que no necesariamente la próxima administración esté dispuesta a incorporar lo bueno que esa pasada administración incorporó. Así que yo pienso que en ese sentido hay una limitación. Hay una limitación y la historia nos los ha demostrado. Y por eso pienso que estas organizaciones deberían de tener un rol bastante significativo y el Estado debería de verlas como unas grandes colaboradoras. De hecho, la literatura nos dice que por cada dólar que invierte el Estado en estas organizaciones hay el doble, incluso en ocasiones más, de ganancia para la población y de atención a la problemática. Así que esos son los datos. O sea, ¿cuándo llegará? Yo a veces me pregunto, ¿cuándo llegará la persona que diga, mira, mi éxito va a ser en la medida en que yo aprenda a colaborar con estas organizaciones, vea su trabajo y esté dispuesto a hacer funcionar? O sea, que bailemos juntos este son y que podamos trabajar con esta problemática en Puerto Rico. Y en términos de tu trabajo ahora Quiero hacer un paréntesis. Ajá. Y reconocer que no todas las organizaciones están preparadas para manejar. No quiero tampoco, ¿verdad?, decir, no, porque también tenemos aquí, ¿verdad?, organizaciones que... Hay de todo en la viña del Señor, pero lo que iba a decir, ¿cómo eso nutre o ese pensar nutre el trabajo que tú llevas
ahora como funcionaria de una comisión del Senado, que trabaja para una senadora, que para parafrasear a Luis XIV, l'État c'est toi. O sea, como, porque lo dices, pero amiguis, tú estás en el mármol, sí, ¿verdad? Sí. Pues mira, nosotros en un sentido tenemos una cierta... Perdóname, y déjame añadirle algo a eso. Y lo hacen en un contexto donde tanto yo creo que tú como tu jefa, que es Joan Rodríguez Bebe, están en cierto, yo no quiero decir enemistad, pero en cierta oposición o en situación encontrada con muchas de las organizaciones que consumen el protagonismo en estos temas. Pues mira, nosotros tenemos, por decirlo así, algunas ventajas, y es que al llegar, en verdad, a la legislatura, podemos obtener información. Sabemos lo que ocurre, ¿verdad? En cierto sentido. Podemos canalizar el que haya una colaboración entre estas organizaciones y nosotros. De hecho, algunos de nuestros proyectos surgen precisamente porque hemos tenido una colaboración de estas organizaciones donde nos han presentado datos, donde nos dicen, mira, estamos enfrentando esta situación, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que ocurre en Puerto Rico. Nosotros entendemos que se podría trabajar de esta manera, queremos establecer un diálogo con ustedes. Y así han surgido muy buenos proyectos. Como por ejemplo el último que se presentó, que es el de la trata humana, para trabajar el asunto de la trata en Puerto Rico. Así que en ese sentido tenemos esa ventaja de ese tipo de información que podemos traducirla en legislación. Pero por otro lado también estamos limitadas en otros sentidos al vaivén de que, ¿verdad?, las otras delegaciones nos aprueben los proyectos, que entiendan que son proyectos, ¿verdad?, que pueden ser exitosos, entre muchas otras razones, pero por lo menos en la legislatura lo que hemos buscado es poder hacer bien, mucho bien, con los recursos que tenemos ahora mismo, sean, ¿verdad?, sean amplios o sean limitados. Y en ese sentido, mucha de la legislación que se ha presentado ha sido por eso precisamente. Así que sí ha habido una colaboración con algunas de estas organizaciones. Y de hecho la oficina está abierta, la comisión está abierta. Para cualquier persona que quiera presentarnos un tema, una situación o que tenga una propuesta, una idea. Eso no significa que, ¿verdad?, que se le va a dar paso a todas esas propuestas. Pero nuestra oficina es una muy abierta a recibir recomendaciones y ideas. En ese sentido, nosotros no estamos cerrados. Moviendo un poquito el tema más ideológico, porque yo creo que el que no ha apreciado hasta ahora debería haber apreciado que tú eres más de un corte conservador en tu pensar y en tu proceder. Tú leíste El hermano Karamazov de Dostoyevsky. No. Una novela bien fundamental para el mundo moderno y postmoderno. En esa novela hay el héroe de la novela es un hermano que se llama Alyosha, que es bien interesante porque en la novela lo describe, o sea, su participación es muy heroica en el sentido más de que él es el héroe de la novela, pero el que se roba el show. Y aunque es el héroe, Dostoyevsky lo describe al principio como que en el futuro será un gran pecador que te habla el potencial de todos nosotros. Uh-huh. Pero el que se roba el show en esa novela es su hermano Iván, que es el espíritu del modernismo y del ateísmo y de la rebelión contra el orden del postmodernismo. Antiguo. No sé si habían llegado al postmodernismo, pero definitivamente es la rebelión contra el mundo anterior. Y hay ese es el pensamiento más o menos, ¿verdad? Ese es el núcleo del pensamiento postmoderno, es de construir, destruir todo para tratar de elaborar algo distinto. Siempre está en una constante de construcción, así que... Él no es postmoderno porque él está en rebelión. Y me explico lo que te digo. Él, en uno de los intercambios con Alyosha, él le hace el relato de un cuento que salió en los periódicos que hablaba de unos papás que
que metieron a su niño o niña en un ¿sabes? Como un taller, pero que estaba fuera de la casa, sin ningún tipo de fuego ni calor, en Rusia. La novela, sí, te puedes imaginar el frío. Y ese niño, esa niña, se congela. Y él dice, mientras que hay ese nivel de sufrimiento infantil, yo no puedo creer en Dios. Y por eso es que te digo que se roba el show, porque los argumentos más poderosos de Dostoyevsky, que era un ortodoxo cristiano, pero que está manifestando ese contraste, ese encuentro entre la ortodoxia y el existencialismo. Y su humanidad. Y su humanidad. Esa rebelión. Y cómo, con todo lo que tú has visto, cuando tú ves esa capacidad de violencia en nuestra cultura, ¿cómo tú puedes mantener una perspectiva conservadora que al fin y al día es optimista sobre lo que podemos lograr como individuo, como núcleo familiar, etcétera, viendo todo lo que has visto? Porque si tú reemplazas esa idea de que mientras que haya un niño sufriendo no puedo creer en Dios, y reemplazas la palabra Dios con cultura o con mi nación, etcétera, y dices, mientras que yo vea este nivel de sufrimiento, yo no puedo creer en mi propio pueblo. ¿Cómo eso choca cómo tú puedes mantener esa visión conservadora ante eso? Mira, realmente, si no hubiese esperanza, si yo no pudiese ver las cosas con esperanza, la vida sería invivible. O sea, sencillamente no habría razón para nada. Apague y vámonos. Vamos, bebamos y durmamos que mañana nos morimos, ¿sabes? Y eso es parte del core del conservador. O sea, su esperanza, la esperanza a trabajar, la esperanza a que hay un futuro, a que se puede construir un futuro, a que se puede sacar algo, ¿verdad?, positivo, a que hay algo trascendental por encima de ti que te motiva a seguir haciendo lo que tú tienes que hacer, porque de lo contrario sería un caos, sería invivible. Sería un tipo de nihilismo que verdaderamente haría la vida bien miserable. Y en este caso, ¿verdad? Yo no puedo dejar de mencionar, muchos conservadores, no todos, yo reconozco, pero muchos conservadores en Puerto Rico son cristianos. Y la cristiandad, ¿verdad?, parte de lo que nos presenta es nuestra miseria, nuestra propia miseria, nuestra humanidad. Y cómo a través de algo, ¿verdad?, de un ser personal, trascendental, que dentro de la teología cristiana, ¿verdad?, es Dios. Dios en tres personas, ¿verdad?, la Trinidad. Y cómo le da un significado a la vida del hombre. Y cómo cambia el paradigma de vida. Si no hubiese ese cambio ¿verdad?, en el corazón del hombre, sería imposible, no tendría ni siquiera sentido. O sea, vamos a darlo todo a pérdida, que el mundo siga corriendo como va. ¿Por qué atender el abuso? ¿Por qué atender la violencia? ¿Por qué atender el maltrato a niños? Si esto no va a cambiar. Así que yo pienso que podríamos llegar a ser en ese sentido animales intelectuales, con cierta intelectualidad. Bueno, el animal no es sádico. Pero en ese sentido. Pero sí, pero el animal no tiene el sentido de esperanza que un ser humano puede tener. No tiene el sentido, se mueve por instintos. Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros nos diferenciamos de los animales. Nosotros tenemos un propósito y no es por un instinto, es que trabajamos por algo trascendental. Y eso da esperanza, a pesar del sufrimiento, ¿verdad?, y del dolor y de tener que manejar la miseria de uno mismo y también la de otro. Porque a veces la gente piensa que los conservadores nos creemos que somos personas por encima de los demás y que miramos a los otros por encima del hombro, o que tenemos vidas perfectas y que no somos personas que hemos fracasado, que hemos cometido errores. No, el conservador tiene que bregar con su propia miseria humana como brega todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos ese sentido de eternidad, ¿verdad?, a ser trascendente, y podemos seguir trabajando mientras transitamos, ¿verdad?, este caos que a veces
no podemos evitar. Yo pienso que, a ver, ¿y tú siempre has sido una mujer de fe o es algo que desarrollaste después? Pues mira, yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? En ese sentido, la cultura en mi casa era deporte e iglesia. Esa fue mi cultura, ¿verdad? Familiar. Deporte, iglesia. Yo practiqué todos los deportes habidos y por haber. Y soy deportista. A mí me encanta el ejercicio y, ¿verdad?, la naturaleza. Pero como todo en la vida, o sea, esa es la fe de tus padres. Y en mi caso, no fue una imposición de parte de mi papá o de mi mamá. No fue una imposición que íbamos todos los domingos a la iglesia, íbamos a actividades en la semana. Pero no fue que mis papás me obligaran en un sentido a que tú tienes que, ¿verdad? Esta va a ser tu fe. No fue así. Okay. En un momento dado, yo digo que yo me he tenido que convertir muchas veces. Sí. Así que hubo un momento dado en mi vida que dije, realmente yo quiero vivir para Dios. Y esta va a ser mi fe. Y entre las cosas que uno lee, que busca y entra en contacto con diferentes, ¿verdad?, material, mi convicción fue esa. Que la esperanza realmente yo la podía encontrar en la persona de Jesucristo. Así que no fue una cosa que mis padres me impusieran. Pero te educaron en eso. Pero me educaron en eso. Pero me dieron libertad también para experimentar y para tener fracasos y todo eso. Pero fue por convicción propia. ¿Tú crees que hay un elemento, ¿verdad?, ya cuando movilizas eso fuera del aspecto individual o familiar al aspecto público, donde los movimientos conservadores hasta cierto punto pisan la trampa del oso, enfocándose en... Y esto fue un debate, por ejemplo, que yo tuve esta semana cuando estuve en el podcast de Puestos para el Problema, que mi compañero de panel, José Javier Lama, dice, pero es que solamente se enfocan en aspectos de género. Solamente se enfocan en los aspectos que si los trans o de los gays o de lo que sea, y no atienden ningún otro tema. Y decía, bueno, eso es lo que cubren los periódicos, no necesariamente es lo único que ellos hacen, pero... Y yo sí pienso que los conservadores pisamos la trampa del oso demasiado y que nos gusta tener las garras enganchadas en la batata, de que solamente se enfoca en eso cuando quizás la mayoría de lo que tú ves o tú has visto como consejera está bien lejos de esos temas. Tú ves cosas que tienen que ver con núcleos familiares de todos los días. Yo pienso que ese es un pensamiento erróneo. Lo que pasa es que, para comenzar, a nosotros no nos suelen incorporar en otros tipos de debates, para comenzar. Así que, ¿verdad?, los propios medios o la propia cultura popular nos ha encajonado en esos temas. O sea, pues, ¿qué significa eso? Que entonces también nos vamos a aislar de ese tipo de discusión. Pues mira, no. Pero sí, es muy fácil decir, no, es que ellos lo único que tocan son esos temas. Pues sí, lo que tú dices, para estar claro, tú dices, tenemos unas posiciones en esos temas, pero no son nuestras únicas posiciones. O sea, no, por ejemplo, nadie sabe, por ejemplo, que yo trabajo con la prevención de la violencia intrafamiliar y de abuso a menores y la violencia doméstica. Pero la gente por ahí lo que me ve, no, que el tema de ella es solamente los transgéneros. O es solamente la perspectiva o la ideología de género. O el aborto. Pues mira, no. Hay muchos temas que nosotros trabajamos y en los que nosotros estamos insertados. Lo que pasa es que a los medios, ¿verdad?, y sencillamente no les da la gana de darnos esa visibilidad. Así que eso es falso, eso es incorrecto. Yo conozco muchos conservadores que, a raíz de precisamente, por ejemplo, el tema del aborto, decidieron abrir organizaciones para dar servicios a adolescentes que no quieren abortar, pero que no saben cómo buscar servicios para poder tener a su bebé. No saben a dónde tienen que ir, no saben qué agencia le puede dar servicio, no conocen, no tienen, ¿verdad?, alguien que... Pues mira, existen estas organizaciones.
Existen organizaciones que a causa del embarazo en las adolescentes se han dedicado a darle servicios para que puedan terminar su escuela superior y que puedan terminar con su bebé la escuela superior. Les dan tutorías, las ayudan a llegar a la universidad, incluso les permiten que puedan seguir estudiando en universidad mientras la organización le da servicio al bebé con educación de excelencia. Pero eso no se habla en el país. No, ustedes solamente tocan estos temas. Pues eso no es cierto. Muchos de nosotros trabajamos, por ejemplo, los temas de sexualidad. Cuando los menores tienen confusión en su identidad, damos servicios para ayudarlos a transitar esa confusión. Cualquiera sea el outcome. Pero estamos ahí, dando el servicio. Pero eso no se habla ni se menciona. O sea, hay tanto que nosotros hacemos en Puerto Rico y sencillamente no se menciona, no se habla. Así que qué bueno que ahora, ¿verdad?, estemos en el spot candente. Qué bueno, para que la gente sepa todo lo que de verdad nosotros hacemos en Puerto Rico. Bueno, Juana de Arco estaba en el spot candente también. Así que... Pero sí, hay mucho que nosotros hacemos en Puerto Rico. Muchos servicios que damos, asesorías que damos incluso, sin paga. Porque lo que queremos es el bienestar para nuestro país. Así que hay mucho. ¿Tú piensas que hay, y aquí estoy riffing un poco sobre otra entrevista que tú diste en otro podcast que se llama Revolución Racional? Sí. ¿Tú crees, y aquí que viene el riff, tú entiendes que sí puede haber un lado oscuro en tener una perspectiva conservadora? Por ejemplo, y parte de la razón por la cual yo estoy bien incómodo con discutir temas sociales es porque tengo amistades. Yo tengo amigas que han abortado. Yo tengo amigos que son gays. Yo tengo amigas que son lesbianas. Y yo nunca quisiera que ellos pensaran que... Y nosotros también. Y yo nunca quisiera... Hay conservadores que han abortado. Y por eso precisamente han decidido meterse en el tema del aborto y darle servicio a las mujeres o darle consejería post-aborto, porque pasaron por un proceso de aborto. Pero a lo que iba es que muchas veces la crítica es que movimientos conservadores procuran invisibilizar a estas personas, invisibilizar sus aportaciones, su realidad, lo que sea que quieran decir. Aunque odio cuando dicen no quieren reconocer mi existencia, el caballo está ahí, es imposible. Pero puede haber un dark side en ese momento y puede haber muchos lados oscuros en otra índole. Y me interesa, y yo creo que todos debemos retarnos en cuáles no hay ninguna doctrina puramente ideológica, no estoy hablando de Dios es Dios, donde si tú la llevas hasta cierto nivel de momento, pues tienes botas puestas, un uniforme negro, estás haciendo cositas con la mano, ¿verdad? Eso existe en todas las posibles ideologías. ¿Tú ves esa posibilidad también en movimientos conservadores? No la veo aquí en Puerto Rico. No estoy hablando en Puerto Rico, estoy hablando en general. No, yo no niego que pudiese haber personas que se llamen conservadoras, ¿verdad? Son megalomaníacos. Sí, que puedan perder la chaveta o que puedan perder la perspectiva. Yo pienso que esas personas, ¿verdad?, ya tienen un trasfondo comprometido, a veces de salud mental. Y aunque se llamen conservadores, realmente desconocen el espíritu, ¿verdad?, de lo que es ser un conservador. Y, ¿verdad?, pudieran existir. Pero yo no veo eso así en Puerto Rico. Y puede que en otros países se pueda ver alguna manifestación así, pero, oye, eso ocurre también en la izquierda. O sea... Con más probabilidad. Con mucha, exactamente, porque precisamente muchas veces la izquierda se sujeta de un discurso verdaderamente de odio, ¿sabes? De molestia, de coraje, de siempre estar en antagonismo, ese tipo de cosas. Resentidos todo el tiempo. Así que yo creo que hay más probabilidad de eso para el otro lado que para acá. No niego que pueda haber personas, ¿verdad?, que puedan rayar en esa dimensión. Así que yo difiero. Ese asunto de que eso es un mito que se ha repetido tanto y tanto en Puerto Rico, de que nosotros queremos negarle la existencia a la gente, de que nosotros queremos invisibilizarlo. Y yo siempre digo, dame un ejemplo.
que nosotros no queramos reconocer tu existencia. Dame un ejemplo concreto de eso. O que nosotros no te respetemos. Dame un ejemplo de eso. Y la gente no tiene un ejemplo para dar. O sea, no tiene un ejemplo para dar. Una cosa es que hayan diferencias y que seamos enérgicos en presentar nuestras objeciones a muchas de esas ideas, ¿verdad? Uh-huh. Con las que ellos vienen. Por ejemplo, la insistencia de meterse con los niños. Pues mira, yo respeto cómo tú quieras educar a tus hijos y en la ideología que tú lo quieras criar, sexual o cualquier otra, porque ese es tu hijo. Y tú tienes el derecho de educarlo con los valores que tú entiendas, pero yo tengo el mismo derecho. Y así como a ti no te gustaría que yo te impusiera mi manera de pensar, religiosa o social o económica o cualquier otra, pues yo tampoco quiero que me impongas la tuya, y mucho menos que te metas con mis hijos. ¿Y tú entiendes que hay una... Vamos a ponerlo de esta manera. Hay un desnivel en el sentido de que la gente habla como si hay este gran esfuerzo para imponer la religión y los valores más conservadores. Y si tú miras la cultura, la religión y los conservadores llevan cogiendo una escalpiza por medio siglo mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Donde tú entiendes que tú tomas esa postura porque sientes o percibes o entiendes que lo que está pasando es lo contrario, que hay una visión más progre de la educación, de la crianza, etcétera, que se está tratando de imponer sobre eso. Esa es la manera que tú lo ves. Sí, yo sí lo veo de esa manera, porque estamos llenos de ese tipo de ejemplos y de situaciones. O sea, basta con ver a veces la educación o las organizaciones que van a las escuelas, ¿verdad? A dar sus educaciones respecto a la sexualidad o cualquier otra. Así que no es que uno se esté sacando eso del bolsillo, es que realmente estamos llenos de ese tipo de ejemplos. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar eso? O sea, para no ser tildados de discurso de odio ni de, ¿verdad?, intolerantes o ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podríamos hacer valer nuestros derechos en el sentido de que nosotros tengamos la oportunidad de criar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias sin ser llamados como nos llaman? Pues mira, no hay forma de que nosotros ganemos en esta discusión ahora mismo como está, ¿verdad? Como se da en Puerto Rico. Siempre vamos a estar catalogados como personas intolerantes o locas o fundamentalistas, ¿verdad? Siempre nos van a llamar así que a veces al conservador le cuesta tener que enfrentar eso porque a nadie le gusta tener que siempre te estén, ¿verdad?, llamando con epítetos. Uh-huh. Y ridiculizándote y haciéndote, ¿verdad?, atacando tu integridad o tu dignidad como ser humano. Y muchos conservadores deciden sencillamente quedarse callados y, pues mira, que sea lo que sea, porque no quieren esos tipos de enfrentamientos. Pero hay otros que hemos decidido entrar al enfrentamiento. ¿Por qué? Pues porque queremos defender los derechos que todos deberíamos de tener, tanto, ¿verdad?, la izquierda como la derecha, ¿verdad?, como los conservadores. Así que yo creo que para nosotros lo más preciado son nuestros hijos. Y así como creemos en el respeto, ¿verdad?, a todos los niños, no importa el trasfondo de familia que tenga, pues los nuestros también deberían de ser igual respetados y considerados. ¿Tú crees que es posible el asunto que tú haces lo que tú quieras con los tuyos, lo que yo quiera con los míos? Uh-huh. Hay un problema con ese argumento que está, yo creo que sembrado en la misma proposición, y es que si viviéramos en un mundo preindustrial, premoderno, donde cada lecho es su propia soberanía, ¿verdad? Y es imposible. Sí, sería inmanejable. O sea, no habría forma. Bueno, había forma. Se llamaba el ordenamiento feudal. Sí, pero a lo que voy lo siguiente. En esos tiempos, ¿verdad?, premoderno, tú no te podías meter en la casa de otro, ni te podías meter con los niños de otro, porque el tipo te iba a sacar los ojos, muy literalmente. Y si no podía hacer solo, iba a llamar a todos sus panas. Y si no, iban a llamar al conde, iban a traer un ejército a sacarte los ojos.
Pero en el mundo que vivimos hay un problema y yo no creo personalmente que hay tal cosa como un ordenamiento neutral. Tú necesitas tener unos valores establecidos. Y Estoy de acuerdo contigo. Y tienes que defenderlos. Y no solamente eso, hasta cierto punto indoctrinarlos. Y esa es la parte que quizás yo encuentro que es que la gente no... Hasta cierto punto tienes que permitir que la discusión se dé y hay uno que va a ganar. Porque si no, lo próximo es premoderno feudal. Y fíjate, y el asunto no es tanto que quién gana o quién pierde, sino más bien que yo tenga la libertad de decidir dentro de esa discusión cuál va a ser el modelo para mí, para mi familia. O sea, cuál es el modelo que yo quiero adoptar para mi familia. Pero si la discusión no se da y se veda y se le prohíbe a la gente hablar de esto y presentar argumentos, ¿verdad? Que se opongan a tal o cual pensamiento, pues mira, o sea, no es justo. O sea, no está bien, no es correcto. Y lo que estabas hablando de que yo tengo derecho de adoctrinar a mi familia o a mis hijos como a mí me parezca, pues que todo el mundo tiene que de alguna manera darle una cosmovisión de vida a los hijos. Claro. Entonces, ¿sabes? O sea, sea una o sea la otra, nosotros replicamos nuestra cosmovisión de vida, nuestro taste por la vida, ¿verdad? Nuestra interioridad. Nosotros se la transmitimos a nuestros hijos, la esperanza, ¿verdad? El derrotismo, la indefensión aprendida, eso se lo transmitimos nosotros a nuestros hijos. ¿Cuál es el problema? El problema es ¿cuál? No, que queremos que solamente permee un pensamiento y que no se pueda discutir el otro. Porque yo entiendo que el mío es superior al tuyo o lo que sea. Pues mira, deja que la gente decida. Bueno, yo diría que el problema es más que... Tú tienes hija, ¿verdad? Sí. ¿Más de una? Sí, 2 hijas. 2 hijas. El problema en realidad es que tú le entregas cuando tú... ¿Cuántos años tienen? La mayor ya es universitaria Okay. Y la pequeña está en plena adolescencia. Ok, pues el problema es que con la adolescente y con la universitaria antes de ella, pues tú le entregabas la nena a alguien por 12 horas, 16 horas al día, ¿verdad? Y sí, ahí es que viene el debate. Exacto. Pero fíjate, mira, en la escuela yo he estado... Prácticamente incluso yo decidí empezar a involucrarme en el mundo laboral tarde, porque yo decidí educar a mis hijas la mayor cantidad posible de tiempo y que cuando ellas pudieran llegar de la escuela yo estuviera allí, pudiera, ¿verdad?, interactuar con ellas, hablar. Y yo sabía que si me volcaba al mundo laboral inmediatamente iba a tener alguna dificultad y siempre eso iba a recaer en otras personas. Uh-huh. Y aunque tuve ayuda, ¿verdad?, de los abuelos, yo decidí ser más intencional en esos temas. Y a pesar de que mis hijas pasaban muchas horas en la escuela, siempre llegábamos y yo le preguntaba y de qué hablaron y qué pasó y cómo fue. Y ellas incluso me comentaban, mira, pues tú sabes que mami, la maestra dijo esto y bla, 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 y pasó esto otro y me parece que... Y yo tenía oportunidad de tener discusiones con ellas, reenfocar el pensamiento. Incluso mi niña pequeña, una vez, esto es algo bien significativo y bien personal para mí, mi niña pequeña me dijo, mamá, ¿verdad que tú me estás educando? Porque esa pequeña es tremenda. Candela. Sí. Me dice, ¿verdad que tú me estás criando para que yo sea cristiana? Y tú no, fucking Mira, mi hija no estaba ni siquiera en 5º grado, o sea, y me sale con una cosa como esa. ¿Verdad que tú eres cristiana y tú me estás educando para que yo sea cristiana? ¿Verdad que sí? Y yo le digo, Gaby, vamos a hablar de esto. Y comenzamos a hablar y me dice, pero eso no significa que yo tengo que ser lo que tú eres, ¿verdad que no? Yo voy a decidir. Y yo le dije, sí, Gabriela, eso es correcto. Y entre dije el nombre, se muere. Ella no quiere nunca que yo mencione su nombre. Yo sí, eso es correcto. Yo te estoy dando una cosmovisión de vida, unos espejuelos y una información para que tú aprendas a trabajar lo que tú ves en la calle y lo que tú vives, las crisis que tú experimentas, las alegrías, tus metas, que tú las puedas procesar a través de estos lentes, porque mamá entiende que esta es la información mejor que tenemos para enfrentar la vida. Y porque a mamá
¿verdad? Mamá ha vivido unas experiencias que si no hubiese sido por esta cosmovisión de vida, a mamá se le hubiera hecho muy difícil enfrentar muchas cosas en su vida. Fracasos y también, ¿verdad? Éxitos. Y eso es lo que mamá entiende. Y en su momento tú tendrás la oportunidad de decidir, de juzgar. Claro, yo tragando, tú sabes. Yo aquí con esta muchacha. Y así lo hablé con ella. Y eras pequeñita. Y en algún momento, Gabriela, yo no sé si es cuando pequeña, yo no sé si es cuando seas más grande, cuando seas adolescente o cuando llegues a la universidad, tú te vas a encontrar a unas preguntas en la vida bien difíciles, bien complicadas. Y ese camino te va a tocar transitarlo tú. Ya mamá no va a estar ahí en esas decisiones. Mamá te puede dejar un modelo. Mamá te puede apuntar a algo que ella entiende que es excepcional o excelente. Entre bueno y excelente, para que tú puedas decidir por lo excelente. Pero eso te va a tocar a ti. Ahí mamá no va a poder entrar. Y la oración de mamá es que tú puedas tomar buenas decisiones en esta dirección. Pero esa va a ser tu decisión en algún momento. No sé si es de niña, de adulta, yo no sé, Gaby. Pero eso fue una discusión que yo tuve con mi hija cuando ella era pequeña, o sea, ni siquiera estaba en 6º grado. Y así he tenido muchas discusiones con ella y con la otra también, con ambas. Así que yo creo que todo el mundo debería tener la posibilidad de tener esa libertad de hablarle a sus hijos en ese sentido con las ideas que tengan, que tienen los padres. Y pienso que es un espacio muy sagrado, que es mi derecho como mamá, porque la parí yo, la tuve yo soy quien la educo, yo soy quien lloro por ella, yo soy quien sufro en el hospital por ella, yo soy quien trabajo las decepciones, la protejo. ¿Y por qué yo tengo que cederle ese espacio a un desconocido? ¿Por qué? ¿Quién lo determina? ¿Quién decide que es el experto? ¿Por qué esa persona, ese tercero es el experto y no yo, que soy su mamá o su papá? ¿Por qué? Y yo creo que esas son preguntas que la gente no se hace en estas discusiones. Nosotros no queremos meternos en el espacio de otro, pero tampoco queremos que se metan en el espacio sagrado nuestro. Ahí es que está el asunto. Sí, y que del punto de vista de tu hija, ¿verdad? Y de uno como hijo, cuando tú dices que van a haber momentos difíciles, me recuerda al relato del hijo pródigo en el Evangelio. Y yo creo que lo que mucha gente pierde de perspectiva es que uno es los dos hermanos en diferentes momentos. Uno es a veces el hijo pródigo y a veces uno es el hijo leal. Y balancear ambos es la gran tragedia y hasta cierto punto es la gran oportunidad de la vida. Y a veces se repite la historia. Sí. No es solamente un evento. Claro, por eso digo que uno es ambos. La gente lo ve como que son dos entes. Está el hermano bueno, está el hermano malo, el cuento es sobre el hijo pródigo, es el que uno puede ser, uno es en múltiples momentos de la vida, uno es uno o el otro. Y a veces y hasta cierto punto tienes que ver cómo mezclarlo. En múltiples momentos es así. Sí. Eso es parte de nuestra humanidad. Yo lo que siempre le trato de decir a ella, ¿verdad? Es que busca siempre regresar. Busca siempre regresar. Y, ¿verdad? Para nosotros yo pienso que es bien importante eso, de poderle dar ese sentido de trascendencia y de identidad a nuestros hijos. Así como, ¿verdad? La izquierda busca hacer lo mismo. Sí. Bajando un poco ahora de lo sublime a lo prosaico. En tu cuenta de Instagram, tu profile dice miembro fundadora de Proyecto Dignidad. Sí. Ok. What the hell? ¿De dónde? O sea, y yo encuentro interesante, por ejemplo, entrevistar a Joan, a Ada, a ti, sobre este aspecto, porque pues, no es todos los días que uno puede entrevistar a un fundador de un partido. Eso está bastante particular. ¿Cómo tú te conviertes en miembro fundador de un partido político? Mira. Que elige senadores y representantes y vaina. Verdaderamente yo veo esta historia como una historia milagrosa. Porque esa es una manera de caracterizarla.
que créemelo, recogimos la tonga de endosos que necesitaban en menos de un mes. O sea, dime tú si eso no es milagroso. O sea, realmente muchos, en mi caso, voy a hablar de mi caso, yo llevaba haciendo un trabajo, ¿verdad?, a nivel social por par de añitos. Y así había muchas otras personas que fueron fundadores también de Proyecto Dignidad. ¿Cuántos fueron? En esa primera reunión, si no me equivoco, habían como 7 personas, 8 personas. Okay. Uno de ellos nos convocó y ya esta conversación se venía teniendo en años anteriores. Siempre que, por ejemplo, surgía legislación que entendíamos que era peligrosa o que menoscababa los derechos parentales o que afectaba de alguna manera a los niños. Y entonces nos movíamos, mira, necesitamos un profesional de la conducta que vaya y hable de este tema, podría ser tú. Organizábamos ese tipo de esfuerzos. Necesitamos gente que suba a la legislatura y le presente esta información al legislador que a lo mejor la desconoce. Y coja los tiros. Exacto, y coja los tiros. Así que, ¿quién puede hacerlo? Y muchos de nosotros cerramos nuestras oficinas y dejábamos de trabajar y de cobrar para subir a la legislatura y tratar de buscar tener una reunión con algún legislador y presentarle esta información que a lo mejor el legislador desconocía sobre el tema que quería, ¿verdad?, legislar. Y así estuvimos durante muchos años. O sea, aquí hubo personas que fueron parte de este esfuerzo que llevaban 30 o 40 años en esta lucha, incluso personas que fueron piezas clave hasta para regular el abuso y trabajar con leyes que trabajara con el abuso a menores y con la pornografía de menores. Eso la gente no lo sabe. Uh-huh. Y en estas últimas elecciones, siempre la conversación era, wow, esto parece que trabajando tanto seguimos siendo inefectivos, trabajando tanto vemos que no hay cambios significativos, que lo que se le presenta al legislador no es tomado en consideración, hacen unas promesas, no las cumplen, al final del día todo cambia, meten ¿verdad?, píldoras venenosas, como le llamamos nosotros a los proyectos, y entonces verdaderamente es agotador. Y ya en ocasiones se mencionaba, ¿y qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda? Pues nos quedará formar un partido político. ¿Cuál otra tenemos? El asunto económico, vemos que cada vez las medidas económicas, ¿verdad?, no son efectivas, hay muchas ideas, pero a la hora de la verdad, cuando uno va a explorar lo que ha sucedido en otros lugares, pues mira, en otros lugares no fueron efectivas, pues ¿por qué volver a hacer el experimento en Puerto Rico? Y yo pienso que eso provocó que en un momento dado, por ejemplo, César Vázquez, que fue una de las personas que hizo esas primeras llamadas, vamos a tener una reunión, estamos invitándolos para que lleguen, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el país y llegamos varias personas y, yo creo que la línea que nos queda es formar un partido político, insertarnos en el debate político. Aquí tenemos profesionales de todas las áreas, de la salud mental, economía, medicina, comunicaciones, así que, ¿cuántos se apuntan? ¿Había alguien que era de carrera política en ese grupo? Ninguno. Se nota. Ninguno. La realidad es que todos veníamos del sector, ¿verdad?, privado, entiendo yo. Y habíamos tenido una que otra... Sí, pero había activismo, pero no había nadie que era... No, que hubiera tenido un puesto... Que esté iniciado en las artes, vamos a decirle. No. Así que prácticamente fue una locura. Yo fui una que yo dije, esto es una locura para mí. O sea, esto es una locura. Yo nunca he estado en este ambiente político. Yo sí había subido años anteriores a la legislatura, había cerrado mi oficina. Por ejemplo, el tema de la marihuana, el proyecto 1000, que tenía que ver con ¿verdad?, con la prohibición de las terapias de conversión. Y anteriormente a eso también con el tema de la prevención de la violencia en los niños, a presentar modelos que habían sido efectivos en otras jurisdicciones. Pero fuera de eso, realmente no habíamos estado a este nivel.
que contrasta un poco, fíjate, contrasta con Victoria Ciudadana, que hasta cierto punto es un proyecto de personas que sí habían estado involucrados antes. O sea, por ejemplo, yo me recuerdo de esa primera... no sé cómo decirle. Fue una asamblea, pero no sé si tenía un nombre particular. En el Teatro Tapia, Manuel era un experimentado. Néstor Duprey era un hombre experimentado en la política. Alexandra Lúgaro, no por mucho tiempo, pero ya había pasado una ronda. Había hecho sus pininos, sí. Todo el PPT ya había pasado una ronda. Exacto. Habían desafectos del PIB que habían pasado diferentes rondas. Que eran personas que no eran... No es que simplemente habían sido activistas, sino que tenían sus tajos. Como yo. Aunque los míos son algunos más profundos. Bastante. Sí, las cicatrices brillan. Pero... Te quedaste con un queloide, ¿sabes? No, eso estoy por acá, aquí está en la cara, así de un lado al otro. Pero lo llevo con orgullo. Y con elegancia. Pero con usted no había nadie así que tú podrías decir, pues fulano sí ha estado en este ruedo. No, esa no, ¿verdad? Eso no fue así. Ese no fue nuestro caso. Así que te podrás imaginar. ¿Es verdad que fue un acto de rebelión contra la administración de Ricky? Oh, no, para nada. Yo escucho eso y realmente sé que quien, ¿verdad?, hace el comentario tiene un desconocimiento brutal de todo lo que ha sucedido en el país. Lo tengo, por eso te pregunto. Ah, ok. Te pregunto, no he hecho el comentario, pero lo he escuchado, así que te lo pregunto. No, para nada. Ricky fue la cereza del pastel. O sea, sí, Ricky fue un bebé. Se lo aviso. No. Esto viene de mucho antes. Administración tras administración. Ya venía formándose un descontento, un malestar. Así que esto viene de décadas. Esto no tiene nada, esto no es exclusivo a la figura de Ricky. Yo no le doy esa importancia a la figura de Ricky, aunque realmente Ricky se la jugó fría. O sea, sí, se la jugó fría. Pero realmente no, Proyecto Dignidad no surge por Ricky. De reducirlo a que surge por Ricky, de verdad que es incorrecto. Nada que ver. Pero sí fue la cereza que dijimos, ok, o sea, hay que evolucionar, tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que hacer otro tipo de cosas, porque evidentemente trabajamos mucho y no ha, ¿verdad?, producido los frutos que esperábamos. Así que decidimos que no iba a haber mucho que defender en las próximas cuatrenios. Por eso fue realmente que dijimos, hasta con miedo, pues vamos a tirarnos a esto. Empezamos a educarnos. Mira, algo que la gente no sabe, nosotros estuvimos mucho antes de formar el partido, teniendo reuniones con economistas y todo, puliéndonos en muchos temas, escuchando, preparándonos, haciendo preguntas. Esto no fue una cosa así como tan al garete, como mucha gente piensa. Comenzamos a tocar los temas sociales, personas como yo que podía aportar en ese escenario, otras personas que están en en esa corriente. Comenzamos a tener nuestras reuniones, escuchar, producir material, dar para atrás y para adelante. Y así es como esto ha seguido formándose. Pregunta nefasta que no te toca a ti contestar, pero que te lo voy a hacer como quieras. Okay. Escenario hipotético. Hay un awakening, un despertar conservador en el PNP y en el PPD. Y empiezan a adoptar las mismas políticas. ¿Pierde su razón de ser dignidad? ¿Se puede cooptar? Pues mira, yo pienso que Totalmente no. Injusto preguntártelo a ti. Pero está buena. Mira, yo pienso que no. Yo pienso que, esta es mi opinión, Proyecto Dignidad no perdería, porque realmente estos temas son nuestro ADN. O sea, hay mucha gente que pudiera adoptar y pudiera hacer el ejercicio y pudieran ser efectivos, en cierta manera. Pero este es el ADN de Proyecto Dignidad. Nosotros no tenemos que forzar estos temas. O sea, nosotros, los que estamos aquí, llevamos años elaborando y desarrollándonos en estos temas. Si eso surgiese al otro lado,
Francamente, si tú me preguntas a mí, yo diría, ojalá. Ojalá. Eso te quedó muy laje. Eso fue lo que Agustín dijo aquí. De verdad, ¿no? Ojalá Agustín, y fuera así. Agustín dijo dignidad, ¿verdad? Y lo comparó con Vox en España, su rol hasta cierto punto, porque como todavía no puede ganar, es coger a los demás y alarlos para acá. Francamente, ojalá. Ojalá. Y eso surgiese así. No porque es que nos interese arrastrarlos al lado acá, es porque realmente nosotros entendemos que las causas que nosotros defendemos son importantísimas. Y si al otro lado hubiese un cambio de paradigma de decir, contra mano, nosotros hemos dejado desatendido estas áreas. Uh-huh. Y nosotros estamos tirando políticas ahí todo el tiempo que lo que han hecho es erosionar la niñez, erosionar los derechos parentales, erosionar la economía, erosionar... Pues vamos a meterle mano a esto. Ojalá y fuera así. Al contrario, yo entiendo que nosotros estaríamos disponibles a trabajar y colaborar con ellos. Proyecto Dignidad no tiene celo alguno con poder trabajar con las otras delegaciones, no tiene una exclusividad que nosotros somos los iluminados en estos temas y nadie más puede hablar sobre ellos que no seamos nosotros. Ese no es el ADN de nosotros. Ojalá y pudiéramos establecer lazos de colaboración y trabajar medidas buenas para Puerto Rico. Yo hubiese pensado que eso hubiese sido una realidad con el PNP este cuatrenio en la legislatura. Ha sido en parte. Ok. Yo hubiese pensado que hubiese... parte. Yo hubiese pensado que eso hubiese sido... La política es celosa, tú sabes, no es... Pues sabes que nosotros no tenemos ese tipo de celo, por eso te digo, nosotros no tenemos... Tiempo. Si ganan, van a aprender y ser rápido. Segunda pregunta injusta y nefasta. Si tú tienes, y aquí estoy invocando a San Inocencio, una persona de izquierda económica de derecha social, ¿cómo esa persona encaja? Pero eso existe así sí. Mucho. Aquí en Puerto Rico yo no he escuchado a mucha gente así que todo el tiempo esté... El Che era incómodamente derecha socialmente. Así que sí, eso existe bastante. De hecho, yo te diría que la mayoría de Puerto Rico, o sea, si yo cojo y yo trato de hacer un perfil político de puertorriqueño, es C minúscula conservador en lo social y bastante populista en lo económico. Sí, pero... A veces la gente se cataloga de unas formas sin conocer realmente, ¿verdad? Lo que realmente implica eso. Ok, tú lo que estás diciendo es que alguna gente se identifica tribalmente, pero no tienen concepto intelectual de lo que se están identificando. Sí, no conocen la profundidad de lo que significa ¿verdad? Eso específicamente. Y la pregunta era que si eso ocurriese en PD, que se hubiese... si eso ocurre... ¿cómo entrelaza dignidad con eso? ¿O cómo tú crees que se apreciaría que eso surja dentro de dignidad? Una persona que sea en lo económico más populista o de izquierda o colectivista, pero con una sensibilidad social más conservadora. Mira, yo veo... Bien injusto, yo sé. Sí, no, yo veo eso... Como un unicornio. En PD... No. Yo lo veo como un fenómeno. Ok. ¿Sabes? Es que me parece a mí muy incompatible una cosa y otra. Yo no creo que Proyecto Dignidad fuera en esa dirección y no sé si hubiera alguien que estuviera dispuesto a pertenecer a PD pensando que nosotros no creemos en las medidas populistas y aunque nosotros reconocemos, ¿verdad?, la importancia de los colectivos, nosotros no le damos supremacía a este asunto del colectivismo y del populismo, porque realmente nosotros pensamos que eso es parte de lo que le ha hecho daño a Puerto Rico. Y es una estrategia muy bien utilizada y elaborada por la izquierda. Y nosotros pensamos que eso hasta cierto sentido ha sido un engaño para
para tener más adeptos o para que haya más personas que concuerden o que simpaticen con esa línea en particular. Yo no creo que una persona así tenga tanto interés en entrar en Proyecto Dignidad. Si entrase o estaría dispuesto a ser, ¿verdad?, parte de nosotros, porque realmente los asuntos en temas sociales es tan conservador que dice, bueno, pues la realidad es que si yo trastoco lo conservador, pues mira, pues, ¿de qué me vale trabajar con esto? Déjame bregar con esto otro primero. No sé, o sea, yo no sé si eso puede existir, pero al momento yo no he visto eso. Pues tú sabes que me choca mucho esa contestación. Ajá. Porque la retórica de ustedes es populista. ¿En serio? Es populista, pero... ¿En qué sentido? Es populista, pero... Pero vamos a definir entonces a qué te refieres con el populismo, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos como populistas. Yo defino el populismo como una retórica o como una base estratégica discursiva donde se procura autoridad de la sensibilidad del demos general, ¿verdad? Del pueblo, pero no de su élite. Y yo creo que Dignidad en su retórica y en la estrategia discursiva es sumamente populista en el sentido de que está invocando como autoridad la sensibilidad del pueblo en general versus unas élites intelectuales, exacto, económicas, políticas, y ustedes se presentan como no como la resistencia, sino como el barro de campo contra eso. Pues mira, nosotros no nos vemos a nosotros, ¿verdad? No nos visualizamos así, pero escuchándote entiendo a lo que te refieres. Nosotros sí nos vemos como que hemos logrado agrupar a todas estas personas que tenían un descontento bien brutal con lo que estaba sucediendo en el país y que les hemos dado cauce o representación en ese sentido, y podría verse como que, ¿verdad? En ese sentido somos, ¿verdad?, populistas, pero ese no es el término al que nosotros, ¿verdad?, nos referimos, por lo menos nosotros, con el término populismo, de complacer todo el tiempo a las masas, de que el colectivo siempre está por encima de todo lo demás, de que los derechos individuales no son, ¿verdad?, pasan a un segundo plano por el bienestar del colectivo. Así que nosotros lo definimos de esta otra forma. Lo que sí es innegable es que nosotros nos hemos convertido en ese cauce para el descontento que había en el pueblo conservador en Puerto Rico. Por darte un ejemplo, cuatrenios pasados aquí se legislaba y no se sabía. El pueblo conservador no sabía que se estaba legislando porque los políticos daban la información que a ellos les daba la gana. Daban migajas, cantitos. Entonces llega, por ejemplo, una Joan que está constantemente presentando lo que está sucediendo en la legislatura. Miren, bajo este proyecto, bajo este otro proyecto, y esto es lo que vamos a hacer, estas son las enmiendas que vamos a someter, por aquí va la cosa, subimos de esta maniobra de esta agencia, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que o sea, nosotros hemos logrado darle y presentarle a la gente una transparencia que antes no existía y que la gente no tenía manera de saber qué era lo que estaba sucediendo en las legislaturas. Pues la información que llegaba era, ¿verdad?, era a medias, a veces eran, ¿verdad?, como decimos por ahí, eran sobras. Y Proyecto Dignidad, en ese sentido, pues mira, sí, se ha convertido... Eso está bastante populista. Pues, pero yo no lo veo así. Al contrario, nosotros le estamos diciendo a la gente, mira, nosotros dijimos que vamos a subir y que vamos a hacer esto. Y te lo vamos a demostrar. Y los estamos haciendo parte del proceso. La gente sabe por dónde va Proyecto Dignidad. ¿Y qué es lo que está haciendo Proyecto Dignidad? Contrario a lo que venía sucediendo, ¿verdad?, cuatrenio tras cuatrenio. Pues eso es una diferencia muy grande de Proyecto Dignidad. Si eso algunos lo consideran populista, pues bien, pero Proyecto Dignidad no es populista. Yo entiendo que nosotros no vamos a tener ¿verdad?, dificultad al momento de tomar decisiones que no van a complacer a todo el mundo y que no necesariamente complazcan a los conservadores.
No sé, no... O por ejemplo, mira, el tema del aborto. Hay gente que dice que Proyecto Dignidad se alejó de la causa pro vida. ¿De verdad? Por los proyectos... Sí, fíjate, esto es un buen ejemplo. Proyecto Dignidad, hay personas... Descríbelo bien porque para la gente se acaban de caer de la silla. Sí, no. Hay personas que han dicho que Proyecto Dignidad perdió su causa por los proyectos para regular el aborto. ¿Sí? Por los proyectos que hemos presentado. Y Proyecto Dignidad ha determinado que la estrategia ha sido esta, ir regulándolo poco a poco. Poco a poco, regulando lo que se puede regular ahora mismo. Nosotros nos hemos enfrentado... Y hay gente dentro de la base de ustedes que reacciona, que dice que ustedes son unos entregados por eso. Que reaccionó incómoda, evidentemente incómoda y molesta. ¿Por eso? Así que créeme que no creo que nosotros encajemos en ese perfil populista. No creo. Pero entiendes por qué lo digo. Sí, entendí y espero que también con mi contestación, ¿verdad?, demostrar que realmente no es así. Y te estoy dando también el ejemplo que ahora surge del tema del aborto. Muchas personas dentro de PD entienden que esos proyectos no debieron de presentarse. Sí. Algunas personas piensan que no. Puedo entenderlo. Y nosotros pudiéramos seguir esa narrativa y decir, no, nosotros sabemos que esto no se puede lograr ahora, pero no nos importa. Lo vamos a lanzar porque esto es para nuestra gente. Y para que la gente vea que nosotros sí estamos comprometidos. Pero fíjate, no. Te entiendo. Así que nosotros, créeme, que nos alejamos de ese populismo. Pero nosotros sí nos hemos convertido en un cauce para todo ese descontento y malestar de los conservadores que se han sentido engañados y atropellados cuatrenio tras cuatrenio. Déjame darte el otro lado de la moneda del ejemplo que acabas de dar. Estoy seguro, y te creo como acto de fe, de que la manera de que lo que tocas de escribir, en efecto, probablemente le trepó los pelos en el cuello a la base de Dignidad. Algunas personas, sí. O algunos grupos. Sí, una base. Pero reconociendo que esa base, por lo menos, ¿verdad? Estimando aquí a Dedo al viento, quizás compone un 2 al 3% de la población, y que lo que tú acabas de describir que fue la postura tomada es bastante mainstream en términos de su acepción pública. La diferencia es porque, que nosotros... por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo. El asunto, el proyecto casi le causó un aneurisma a Domingo. El asunto de consentimiento... El 495. El del consentimiento paternal. Yo conozco gente violentamente pro-choice, ¿verdad? Pro derecho abortista. Que decían, pero yo no entiendo cuál es el problema de ese proyecto. Si yo tengo que... A mí la escuela me tiene que llamar para dar una Tylenol al nene. Que eso está bien. Mainstream, my friend. Pero fíjate. Se fueron en rebelión contra la élite. Pero fíjate. Pro vida de tu base. Y se fueron mainstream populistas. Pero fíjate, yo te voy a hablar de algo que no se ve, de lo intangible. Y es que nosotros no tomamos esa determinación por complacer o por irnos mainstream. No lo hicieron por su instinto populista. No. Surge realmente de un ejercicio de honestidad. Ok. O sea, de convicción. De qué es lo que podemos lograr con lo que tenemos ahora, que sea efectivo y que nosotros podamos ir creando una zapata para trabajar con el tema. Y eso es muy distinto porque se aleja de querer complacer, por decirlo así, a los nuestros y quedar bien, como diríamos por ahí, con Dios y con el diablo. No. Surge verdaderamente de un ejercicio honesto, de una legislación que pueda ir atendiendo poco a poco el tema. Fíjate que este proyecto a lo mejor ni se aprueba, pero el ejercicio honesto nos trajo buenos frutos. ¿Cuáles han sido? El neurisma de Domingo. Además de ese... Pobrecito. Además de sacar Ajá, continúa. El manejo, ¿verdad? El manejo de ciertos temas, además de sacar eso a flote. Sacó una información
que la gente desconocía en Puerto Rico. ¿Cuál? Sobre el manejo de las clínicas y las menores de edad con posibles casos de agresiones sexuales. Ok. Así que realmente nosotros apuntamos, y por lo menos ahora, en el nacimiento de PD, porque yo no sé qué vaya a suceder con las próximas generaciones de PD. Yo no sé cuál sea, ¿verdad?, el giro. Yo no sé cuál será el giro que tome PD con las futuras generaciones o cuando empiece a llegar mucha gente a PD. O sea, yo desconozco, pero por lo menos ahora, los que estamos ahora, somos honestos en cuanto a la legislación que bajamos y el porqué de esa legislación. No es para complacer, es realmente dirigida a atender un problema. Y fíjate, el ejercicio honesto nos trajo esos frutos. Y es toda esta situación que ocurrió con los casos de menores de edad, con una posible comisión de delitos. Y cómo eso no se manejó, ni se reportó, cuando existe una ley para atender eso. Sí, creo que hasta cierto punto había quizás reflejaron que había en esos temas a nombre ¿verdad? Del bien superior de los derechos reproductivos. Estaban mirando para otro lado, quizás en algunos casos, que aunque pueden ser 60 o 10, tú sabes, 10 está cabrón. Para mí eso fue bien chocante, porque mucha gente aquí dijo, pero es que 115 no son nada. Entonces, bueno, primero que nada, que son más de 600 casos de menores de edad que van a las clínicas. Ahora, menores de 15 en solamente 5 años, y con las datas que nos proveyeron algunas clínicas, porque hubo clínicas que dijeron que esas datas no las recogían porque nadie se las exigía. Así que esas 115 pueden ser muchísimo más. Solamente estamos hablando de 5 años. Y estamos hablando de que hubo clínicas que dijeron que no tenían esa información porque no había nadie ni nada que les requiriera contabilizar esa información. Así que fíjate. Porque menos data, menos problemas. Claro. Esa es la manera. En este tema hay y yo creo que es un tema más allá de Puerto Rico. Y para mí eso es bien deshonesto, porque estamos hablando de menores de edad. Menores de edad. No, a lo que voy es que yo creo que y esto no es valorativo. Ajá. Yo creo que muchas de esas prácticas o esas clínicas o esos grupos, ¿verdad?, de funcionarios genuinamente entienden que recoger data pone en peligro su causa o su operación, ¿verdad? Por eso y cuando dicen, es que nadie me lo ha requerido, sí, es que tú has pedido que no te lo requieran, ¿verdad? Porque piensas de esa manera. Pero entonces ves el lado, oye, es como, o sea, el sacrificar, el dar un buen sacrificio, se entiende que es algo bueno. Lo que pasa es que pues cuando vas a sacrificar niños, pues ahí que estamos entrando, y no digo en el sentido del aborto, sino de que si te entra una nena de 13 años o 14, pues hay preguntas que hacer. 12, ¿verdad? 15. Entonces, a mí me parece eso realmente impresionante. A mí me parece inaudito que tú como profesional de la conducta, que aunque el Estado no te lo está requiriendo, aunque no hay un reglamento de salud que te regula, no te lo exija. Tú sabes que hay una ley que te lo exigía, la ley 246. Okay. De la la prevención del maltrato infantil y la protección a los niños. Tú sabes que tú ves a un menor de edad que llega con una barriguita, con un viejo, con una persona, tú te tienes que cuestionar. Sí, o sea, la ley es clara, que dice que esos casos tú los tienes que reportar. A ti no te corresponde evaluar si hubo o no hubo abuso. ¿Le corresponde a quién en este caso? Pues la ley estipula que le corresponde al Departamento de la Familia o a la Policía de Puerto Rico iniciar una investigación. Okay. Y tú me dices a mí que como nadie te lo exige, tú engavetaste la protección de una menor de edad porque nadie te lo exige. Entonces te molesta que se trate de regular la situación para proteger a esas menores de edad porque no se puede tocar el derecho sagrado al aborto. ¿Y por qué lo atan a lo que dije? Sí. Y es lo que dijiste ahorita, ¿verdad? La estrategia es voy flanco por flanco, voy trinchera por trinchera, para que la redundancia del programa. Exactamente. Y dicen, empezamos por aquí y van a continuar. Eso no quita. Y a mí me deja, yo creo que puedes notar que me deja un poquito sin palabra el asunto. A mí me flipearía en canto. Mira, las menores de edad,
honestamente, es que cuando tú bregas con estos casos y son víctimas de violación y de abusos sexuales, no importa si es por el papá, por el tío, por el cura, por el pastor, por el maestro, no importa por quién sea. Es una agresión sexual. Y una menor de edad, o sea, que vaya a abortar sin conocer realmente en qué consiste eso, de qué se trata, que muchas veces pueda ir coaccionada por otra persona, que sus papás no tienen manera de entender, de saber qué es lo que está sucediendo con esa menor. O sea, realmente nosotros pensamos que un menor de edad tiene toda la capacidad para consentir y para entender a lo que se está exponiendo. O sea, yo no sé en qué cabeza realmente cabe eso, porque ni siquiera desde el aspecto evolutivo, desde el aspecto de las neurociencias, eso es una posición responsable. A menos que no sea un concierto de reggaetón, no, la contestación es que no. Última pregunta, porque esa discusión no creo que tengamos tiempo para ella, porque va a ser mucho más profunda. Pero sería muy buena abundar, ¿verdad? Sobre ella. En otro momento. Última pregunta. ¿Vas a correr para algo? ¿Estás pensándolo? ¿Tienes un comité exploratorio? Lo estoy pensando. ¿Lo estás pensando? Sí, algunas personas me han dicho, mira, tírate. O sea, otras me dicen, no te tires ahora, corre para las próximas. Sí, no, sería chévere verte en el tiroteo. Sí. Yo estaré al otro lado. ¿Te imaginas a Joan y Elian Verónica? Sí, pues me lo puedo imaginar. Puedo imaginarme en muchas circunstancias. No sé, de verdad que yo sé que ya falta poquito tiempo y que debería de ir tomando una decisión. Bueno, te queda como un mes para tomarla, sí. para serte honesto. Pero francamente no lo he determinado aún. Ha sido un placer tenerte. Gracias a ti. Si la gente te quiere escuchar en otros lugares, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, me pueden conseguir en Nueva Vida, ¿verdad? ¿Qué día? 2 jueves al mes. Este jueves no me toca, me toca el próximo. Saquen la cuenta. Tengo mi página en Facebook, Elian Verónica Martínez González, en Twitter, Elian Martínez, y en Instagram, consejera Elian Martínez. Tiene un blog también. Y tengo un blog, sí, Elian V. Martínez Blog. Ahí hay algunas reflexiones y algunos escritos para los que les guste leer y molestarse conmigo. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a toda nuestra audiencia. Esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Como siempre, les agradecemos por sintonizar. Les pedimos que se suscriban en su plataforma preferida, que dejen reviews positivos 5 estrellas en Spotify, en Apple iTunes, en Apple Podcast y en cualquier otra plataforma. Que dejen reviews positivos 5 estrellas, comentarios bonitos en Apple Podcast. Si van a ser negativos, se los reservan porque ustedes son unos amargados y a nadie le interesa leer lo putrefacto que está su espíritu. Lo comparten con su familia, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, incluso con la gente que les caiga mal. Y como siempre, le damos gracias por nuestro arte a Claudia Rosario y a Rick Harper por nuestra música Spirit of España. Nos vemos en la próxima.